Solo son historias. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Solo son historias. Como sabemos, los cuentos y leyendas han sido heredados de generación en generación por nuestros antepasados, buscando algo en común: mandar un mensaje a las nuevas generaciones. Mucho antes de que la civilización, tal y como la conocemos, dependiese de la electricidad, de la tecnología, y estuviéramos tan sumergidos en nuestros aparatos electrónicos, las personas se reunían y transmitían oralmente esas enseñanzas que han quedado para la posteridad. Imagínense a un grupo de personas amparados bajo la luz de una vela, todos escuchando a la persona que está contando y que está narrando un suceso que escuchó de alguien, de boca de alguien, y que ahora es él quien se lo va a transmitir a esas personas. Lo que es más importante en un cuento es el significado. Muchas veces el orador trata de mandar el mensaje de forma no directa. Es así como una de estas historias narra cómo una madre está listando comida y víveres para que sea su hija, una pequeña niña, quien se los pueda llevar a su abuela. Su abuela no vive con ellos. Su abuela vive a cierta distancia de casa. Ella, con tanto esmero y por el amor que le tiene a su abuela, decide embarcarse en esta pequeña aventura. Y digo que es una aventura porque tiene que recorrer un camino distante y adentrarse en el bosque. Un bosque que quizás ha recorrido previamente con sus padres. Acepta el encargo y decide alistarse. Una característica de este cuento es que la pequeña niña lleva una caperuza, o lo que es lo mismo, un manto de color rojo. Todo está listo, los víveres están dentro de una cesta, la niña está lista, se despide de su madre, llevada por la inocencia, por el amor que le tiene a su abuela, cruza el bosque, se adentra más. Una pequeña niña que es ajena al peligro y que su inocencia hace que se descuide de todo lo malo alrededor. Los árboles son movidos por el viento, las hojas se mueven, hay sombras, hay animales salvajes. Pero la niña no tiene miedo. La niña simplemente camina y camina esperando llegar pronto a la casa de su abuela. Es así que tiempo después puede ver la casa de su abuela a la distancia. Le falta poco para llegar. Al acercarse más y más, toca la puerta y la medio entreabre para poder saludar a su abuela, esperando que ella también se alegre de poder verla. Qué raro, nadie sale a su encuentro, nadie sale a recibirla. Entre las sombras que se crean entre las paredes de la casa y el sol que entra por las ventanas, oye una voz. Una voz que le parece un poco extraña. No es la voz de su abuela. Hay algo raro en esa voz. Pero no prestando atención, se dirige hacia la habitación. Y es ahí donde parece ver a su abuela. Está dentro de la cama, usando un camisón y una gorra que le tapa la cabeza, la mayor parte de la cabeza. Es pequeña y no puede distinguir bien esa figura. Tiene que ser su abuela. Y la pequeña, no prestando atención, se alegra de verla y le entrega todos los víveres, los pone en una mesa al costado de la cama. Y esa voz la saluda diciéndole que se ponga cómoda, que ha preparado carne y algo de beber, porque estaba esperando a su nietecita. Sírvete, le dice. La pequeña coge un frasco con un líquido rojo. No sabe qué contiene, no espera que sea nada malo. Es su abuela, tiene que proveerle de cosas buenas.
Es una figura positiva, es una figura en la que ella ama mucho. También se sirve un poco de la carne que su abuela le había ofrecido. Una vez bebido el líquido y comido un poco de esa carne, la abuela le dice que se acerque, pero antes tiene que despojarse de sus vestimentas. Quítate lo que llevas puesto, le dice. Arrójalos allá, al fuego. A un costado había una chimenea con un poco de fuego que abrigaba la habitación. Y la pequeña, sin pensar que esa proposición era un tanto extraña, lo hace porque viene de su abuelita. Entonces la pequeña se quita toda su ropa, hace lo que la abuela le dice, la tira al fuego y se mete a la cama junto a ella. Al notar que la figura de su abuela era un tanto extraña, le hace unas preguntas. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Y este personaje le responde, son para verte mejor. Y luego le pregunta, abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Y nuevamente la respuesta, son para oír mejor. Y por último, ella le pregunta, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Y este personaje, que a estas alturas todos sabemos que no es la abuela, comienza a reírse de manera macabra y le dice, es para comer mejor. Ay, niña, qué inocente eres. ¿Sabes lo que has comido? ¿Sabes lo que has tomado? Son la sangre y la carne de tu abuela. Y entonces es un lobo disfrazado, un lobo que previamente había entrado a la casa de esta noble e indefensa señora, arrebatándole la vida y luego preparando un macabro banquete para su nieta. Luego de eso, buscó entre la ropa de la pobre señora, aguardando que su nieta llegase, y así terminar con su horrible, maquiavélico y tenebroso plan. Al final, el cuento original nos dice que el lobo también se come a Caperucita. En realidad no se sabe cómo se llamaba esta niña, pero el cuento, como lo conocemos hoy, se titula Caperucita Roja, por el llamativo manto rojo que la cubría. La historia original se ha ido transmitiendo de generación en generación, haciendo variaciones en el relato original, añadiéndole algunos matices, algunos personajes, como el leñador, que al final entra y rescata a la abuela y a Caperucita. Nos dice que este leñador entra a la casa, se percata de todo lo que estaba pasando y mientras el lobo dormía, le hace un corte en el vientre, extrae a Caperucita y a su abuela y rellena las entrañas del lobo con piedras. Entonces el lobo despierta con mucha sed, se dirige al río, comienza a beber agua y gracias al peso que llevaba dentro se hunde y muere. Es llamativo porque la versión original se puede entender como una alegoría, la transición que tiene que hacer una niña hacia una mujer. Es por eso que el color rojo está presente. La niña viste un manto rojo que significaría la menstruación. Y ese camino que recorre hacia la casa de la abuela se entiende como la transición que pasan las niñas, el dolor que van a llegar a sufrir para poder convertirse en mujeres. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva narración y nos vemos en una próxima. Y no te olvides, estas solo son historias.